Este es un informe, otra vez, a la junta directiva, hemos auditado, etcétera. Había un problema de control interno. Por lo tanto, no se pudo evidenciar lo suficiente con el propósito de formar una opinión. No se ha podido formar una opinión. Bien, redacte la opinión, eso era, ¿no? O sea, hay un problema de deficiencias en el control interno. ¿Qué me dicen sobre este caso que quisiera discutirlo más profundamente? ¿Alguien me puede opinar? ¿Me puede comentar sobre esto? ¿Está bien la opinión que puso su compañero con salvedades? Licenciado, ¿no sería una opinión o una abstención de opinión? Dice su compañero que más bien podría ser esto una abstención de opinión. ¿Qué dicen los demás? Si es que regresamos a nuestros contextos de informes, vamos a buscar aquí. Repasemos esto un poco. Una es si hay incorrecciones y otra es cuando no podemos obtener evidencia suficiente. Cuando hay incorrecciones y el asunto es no generalizado, entonces se da esta condición. Cuando hay incorrecciones y es generalizado, o sea, afecta a todo el conjunto, la opinión es adversa. Si es que no podemos obtener evidencia y es generalizado, ¿no? Entonces es una abstención de opinión. Si no es generalizado, sería suficiente una salvedad. Veamos en qué situación estamos. Dice, la compañía tenía deficiencias importantes en el control interno, incluyendo la falta de registros detallados y ciertos datos de soporte, los cuales no estaban disponibles. Por lo tanto, no pudimos obtener evidencia suficiente. ¿En cuál de los contextos estamos aquí? ¿Aquí o aquí? ¿Cómo? Está fácil, ¿no? Segundo. Segundo. No hemos podido obtener evidencia. Eso es lo que está diciendo aquí. No pudimos obtener evidencia. Bien, volvamos aquí. Entonces, ¿estamos en esta situación o en esta situación? Pero, ¿cuál es el problema? Que el sistema de control interno tiene muchas deficiencias. O sea, no hay control, básicamente. Lo cual, si no hay control, ¿no? Si no hay control, entonces el problema es generalizado. Si no hay control, el problema es generalizado. Y si el problema es generalizado,
¿Cuál debiera haber sido la condición? Una abstención de opinión. ¿De acuerdo? Eso debiera haber sido así. ¿Qué decía su compañera? Creo que decía que la opinión podía ser con salvedades. La respuesta es que esto está mal, ¿no? Y es un problema de no obtener evidencia por un sistema de control interno deficiente. Y el fundamento de opinión, digamos, esto es secundario. Aquí lo más importante es no haber podido obtener evidencia. Este asunto es secundario con relación al control interno. Este también. Entonces, se los puede mencionar, pero aquí no le he puesto el problema principal, que hay una falta de evidencia porque no se ha obtenido esa evidencia por falta de, digo más bien, por un sistema de control interno deficiente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, en el caso 7 que tienen ahí, era una abstención de opinión. Veamos otro caso. ¿Dónde está su caso 6? Aquí está el caso 6. Bien. Varios tipos de cambio de auditoría pueden afectar el segundo informe estándar de auditoría. Este estado dice, el informe identificará aquellas circunstancias en las cuales dichos principios no se han observado de manera consistente en el periodo actual con relación al periodo anterior. Suponga la siguiente situación de la lista, describe cambios que tienen un efecto importante en los estados financieros del año actual. Vamos al primero. Vamos a responder uno por uno. Un cambio del método de conclusión de contrato al método de porcentaje e inclusión de contabilidad para contratos de construcción a largo plazo. ¿Cuál es el comentario en ese caso? Licenciado, el criterio de medición está cambiando. Ajá, a ver, aquí lo vamos a poner. Bien, dice, primero, bien, ¿más comentarios? Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo abajo. Bien, dice, este es un cambio de método en la base de evaluación y obviamente puede ser también un cambio de método en lo que significa hasta reconocimiento de ingreso. Hay un cambio en política contable. ¿Ok? Esto es un asunto muy importante.
¿Se debería modificar el informe del auditor? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, obviamente su compañera aquí le puso no. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, vamos a hacer varias suposiciones porque obviamente no está aquí todo el dato, ¿no? Están algunos datos. Hubo un cambio de política contable. ¿Qué pasaría si ese cambio de política contable no estuviese revelado? Sabiendo que esta situación es importante. Desviación de norma, licenciado. Ajá, tendríamos una desviación y lo mínimo que tendríamos es una salvedad por revelación inadecuada. Bien, ¿qué pasaría en otra situación? Si es que estuviera revelado en notas a los estados financieros, tuviéramos una adecuada revelación. Ellos hubieran puesto, durante el año hemos nosotros cambiado el método. ¿Qué debería pasar? Licenciado, un párrafo de énfasis. Ajá, un párrafo de énfasis. ¡Qué bien! Ya nos hemos saltado a la NIA 706. 706. Alguien que me explique entonces por qué debería ir con un párrafo de énfasis en el caso de que, en ese caso la opinión sería limpia, pero como ha habido un cambio de método y está bien revelado, tendría que haber un párrafo de énfasis. Bien. ¿Por qué se pone un párrafo de énfasis? ¿Cuándo se pone un párrafo de énfasis? Cuando las recomendaciones del auditor se ven reflejadas en el párrafo, como es una opinión limpia, la opinión limpia va a determinar lo que es la auditoría, pero el párrafo de énfasis va a decir cuáles son los aspectos importantes que deben estar expresados en ese párrafo y que han sido notorios dentro de la auditoría. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Por qué no nos vamos a la NIA 706? Porque es bien importante eso. ¿Cuándo se va a un párrafo de énfasis? Entonces estamos entrando en la NIA 706. Tenemos dos tipos de párrafos, un párrafo de énfasis y un párrafo de otros asuntos. Vamos a ver aquí. Perdón. Ahora sí. Entonces, estamos hablando de que hay dos situaciones, un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones. Son dos tipos de párrafos. Y tenemos que saber distinguir ambos. Eso es clave. Cuando se trata de uno u otro. Bien, ahí está. Ahí está la clave en el párrafo 7. En el párrafo 7 establece la diferencia entre párrafo de énfasis y párrafo de otros asuntos o de otras cuestiones. Veamos cuál es la diferencia. Un párrafo de énfasis es un párrafo incluido en el informe del auditor.
que se refiere a una cuestión presentada o revelada. Esa es su característica. Tiene que estar revelada. Entonces, en el caso yo les decía, en el caso que estábamos viendo, en este caso que estamos viendo, yo les decía, ¿qué pasaría si este cambio de método no estuviera bien revelado? Y ustedes dijeron, en ese caso ya es una incorrección. Y eso nos puede llevar a una salvedad o nos puede llevar a un problema, inclusive si es que esa revelación es fundamental, en ese caso nos lleva a una generalización, y si hay una generalización podría ser hasta una opinión adversa. Ahora la segunda cuestión es la siguiente. Decía, ¿qué pasa si está bien revelado? ¿Qué pasa si ese cambio de política contable tiene una revelación suficiente? ¿Ok? Si tiene una revelación suficiente, el dictamen de auditoría probablemente sea un dictamen limpio. Y siendo un dictamen limpio, lo que corresponde, sí, por el cambio, es poner un párrafo de énfasis. ¿Sí? Y la pregunta ahí es, ¿y por qué no poner un párrafo de otra cuestión en vez de un párrafo de énfasis? ¿Por qué no poner un párrafo de otra cuestión y no poner un párrafo de énfasis? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un párrafo de énfasis tiene la condición de que el asunto en cuestión, la cuestión, está revelada. Y en el caso que estamos viendo, yo les estoy suponiendo y les estoy diciendo, el cambio de método o de política ha sido revelado. Entonces es un párrafo de énfasis. ¿Ok? Entonces, y lo ponemos, ¿por qué? Porque es un asunto fundamental. Es importante para revelar que hubo cambio de política, para que los lectores lo entiendan. En cambio, un párrafo de otras cuestiones se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros. Eso quiere decir que no está revelado, pero que el auditor considera que a juicio del auditor es importante que lo ponga en su informe. ¿Quién entró? ¿Quién entró? El albañil. Entonces, jóvenes, es eso, ¿no? Tengo esas dos situaciones. Cuando está revelado, se pone un párrafo de énfasis. Cuando no está revelado y el auditor a su juicio considera que es un asunto que debe ser informado para que el lector comprenda el trabajo que se está realizando en lo que es la auditoría, entonces se pone un párrafo de otras cuestiones. Algo que es muy importante que ustedes deben considerar. Esto que estoy en este momento marcando. Para que los usuarios comprendan la auditoría. ¿Ok? Cuando se pone otras cuestiones, es para considerar cualquier responsabilidad del auditor. ¿Ok? Es para que comprenda el usuario qué pasó con la auditoría. Mucho cuidado con esa situación. El párrafo de otras cuestiones explica una relación con el informe del auditor y que obviamente no está revelado. ¿De acuerdo? En cambio, el párrafo de énfasis es una situación en la que sí está revelada y que de todas maneras el auditor considera que lo debe aclarar en su informe. No afecta la opinión, ninguno de los dos.
Esas son las dos diferencias. La que a veces es confusa es de otras cuestiones que tienen que ver con que los usuarios deban entender el trabajo que se hizo como auditor, ¿no? Y cuál es la responsabilidad del auditor. Ejemplo en el caso de párrafo de otras cuestiones. Que el año pasado nosotros no hubiéramos sido auditores, sino otra firma de auditoría hizo el trabajo de auditoría. Si es otra de las firmas que hizo el trabajo de auditoría, entonces debemos aclarar eso. Debemos hacer que los usuarios comprendan la auditoría y comprendan la responsabilidad del auditor. Y en ese caso, la responsabilidad del auditor es solamente de este año, porque el año pasado otro hizo la auditoría. Y ahí se pondrá un párrafo que diga, los estados financieros del año anterior fueron auditados por otros auditores independientes, quienes emitieron una opinión de tal tipo. ¿Ok? Para eso sirve ese inciso B. Más aclaraciones y instancias en las cuales ustedes deben poner o un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones está en los anexos, en la guía de aplicación. En esto que es la guía de aplicación, ustedes van a encontrar los ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ahí está, ¿ven? ¿En qué circunstancias se puede poner un párrafo de énfasis? Ahí están los ejemplos. Cuando un marco de información financiero es impuesto por disposiciones reglamentarias, cuando se cambia un marco de información financiera. ¿Ok? Cuando es que hay otra información preparada de estados financieros con fines específicos. Cuando con posterioridad a la fecha del informe de auditoría llegan a su conocimiento del auditor ciertos hechos y el auditor emite un informe de auditoría nuevo. ¿Ok? Estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Circunstancias. Y en este caso, un cambio de política contable es que cambia el marco de información financiera, por lo tanto, corresponde un párrafo de énfasis. Ejemplos, allá abajo va a haber ejemplos. ¿Sí? Son cuando hay incertidumbres relacionadas con los hechos futuros. Por ejemplo, condición de empresa en marcha, litigios, etcétera, ¿no? Cuando hay un hecho posterior, como el caso del COVID. Cuando hay una aplicación anticipada de una norma. Cuando hay una catástrofe grave. Esos son ejemplos, ¿de acuerdo? Solamente son ejemplos. Pero ya les advierto, el caso de cambio de política contable está en el bullet 1. Bien. Estas son las situaciones de otras cuestiones. Estas son las, en los casos de aplicar, pero ya les he puesto el ejemplo y les decía, más bien, ya les he aclarado antes y ya les he ido diciendo que eso se presenta en relación a la responsabilidad del auditor. Eso se presenta para aclarar el proceso de auditoría en sí. Entonces, por ejemplo, hay necesidad de aclarar el alcance y la realización de la auditoría. Por ejemplo, asuntos de responsabilidad del auditor
respecto a ciertas disposiciones reglamentarias o legales. Y todas esas condiciones que van a establecer principalmente la responsabilidad de la auditoría o el marco de la auditoría o el trabajo de la auditoría. Si es que el auditor considera hacer una aclaración en relación al marco de la auditoría y las condiciones de auditoría, y que obviamente no está en notas a los estados financieros, debe ponerse un párrafo de otros asuntos. A diferencia del párrafo de énfasis, el párrafo de énfasis es un asunto que está revelado en los estados financieros y que el auditor considera que debe también hacer un énfasis en su informe. Esas son las diferencias y que ustedes encuentran en esto que es la NIA 706. Bien, para el ejemplo y para la práctica que hemos estado haciendo, entonces, en este caso, lo que corresponde es un párrafo de énfasis, dado que el dictamen va a ser limpio, pero en este caso necesito un párrafo de énfasis respecto al cambio del marco de referencia en cuanto a la política contable que corresponde, ¿no? Ya sea por el activo o ya sea por el reconocimiento de ingreso. En el segundo caso, hubo un cambio en la vida útil estimada de los activos fijos. Es un cambio en la estimación. Ahora, en el primer caso, era un cambio de política contable. ¿En qué norma contable está eso? En el primer caso, hubo un cambio en el método, en la política contable. Ya sabemos que tiene que ir como si va como un párrafo como una revelación adecuada, entonces el auditor va a poner un párrafo de énfasis. Pero, ¿en qué norma contable está este cambio de política contable? Norma contable 13. En la norma contable 13 boliviana. ¿En la norma internacional? Nicocho. En la NICOCHO, ¿ok? Bien, está en la NICOCHO. Ahora, tomándolo en cuenta la NIC, este cambio de método política contable, ¿es prospectiva o retrospectiva? Retrospectiva. Retrospectiva, ¿no? Entonces la empresa ha debido hacer inclusive una reclasificación respecto a los estados financieros del año anterior. Este otro cambio es un poco diferente, ¿ok? Hay un cambio en la vida útil estimada. Eso es, de acuerdo con la NIC 8, prospectiva o retrospectiva. Prospectiva. 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 No requiere de ajuste de gestiones anteriores porque se supone que la estimación del año pasado y de otros años estaban bien. A no ser que descubramos que cometieron, ¿qué? Un error en el estimado, que es diferente. Y en ese caso, la NIC 8 dice, trátelo como error. Si es un error, tiene que ser retrospectiva. Pero si solamente es un cambio en el estimado, de acuerdo a las nuevas circunstancias, entonces el dictamen es un dictamen con opinión limpia. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿corresponde un párrafo de énfasis o corresponde un párrafo de otros asuntos? ¿De otros asuntos, licenciado? A ver, en lo que ha puesto aquí, no, otros asuntos se pone cuando
¿Cuál es la situación? ¿Cuándo se pone otros asuntos? Cuando no se ha revelado. No, Cuando no se revelan las notas. no. ¿Cuál es la base fundamental? Es cuando uno quiere aclarar con relación a la auditoría y la responsabilidad del auditor. Y por consiguiente no está revelado. Parece que no han tomado en cuenta lo que hace un rato les decía. Otra vez. Aquí está. Aquí está. Otra vez. Cuando se pone un asunto de otras cuestiones para hacer que los usuarios comprendan en relación al trabajo del auditor y las responsabilidades del auditor. Para eso es. Aquí debe hablarse sobre el trabajo del auditor. Y que por supuesto eso no está en notas a los estados financieros. Ese es un asunto del auditor. Para eso es un párrafo de otras cuestiones. En cambio, el párrafo de énfasis es un asunto en el que está revelado, pero que al mismo tiempo el auditor quiere hacer un énfasis. Ahora, un cambio en el estimado contable ¿estaría o no estaría revelado en los estados financieros, en notas a los estados financieros? Porque si no está revelado, ¿en qué se ha transformado? Si no está bien revelado el cambio en el estimado, ¿cuál sería el problema? Desviación. Desviación. Ahora, si está bien revelado, entonces no habría desviación. ¿Y el auditor qué tipo de párrafo tiene que poner? ¿Un párrafo de énfasis o un párrafo de otros asuntos? Énfasis. Énfasis. Un párrafo de énfasis, no es un párrafo de otros asuntos. ¿Por qué no es un párrafo de otros asuntos? Porque no es un tema que tiene que ver con el trabajo del auditor. ¿De acuerdo? Porque no es un tema que tiene que ver con el trabajo del auditor, además de que eso no está revelado en notas a los estados financieros, porque no tiene que ver en relación a los estados financieros en sí, sino eso tendría que ver con el trabajo del auditor. Por lo tanto, esto corresponde a un párrafo de énfasis. ¿Qué está mal en esta redacción? Díganme ustedes. En esta redacción que ha puesto su compañera, algo está mal. ¿Qué es? No es cambio de política contable, es solo cambio de estimación. Dice, aquí su compañera ha puesto que ese es un cambio de política contable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien lo que puso? También. No. No. No está bien, ¿no ve? Porque no es un cambio de política contable. Es un cambio en Estimación. el estimado. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Porque un cambio de política contable va a ser retrospectivo. Un cambio en estimado es prospectivo. ¿De acuerdo? Y bueno, en todo caso, el informe del auditor no tiene por qué ser modificado si es que hay revelación adecuada. En ese caso, hubo una corrección de error. ¿Sí? Se habían equivocado en el valor del inventario. Bien, especulemos. ¿De acuerdo? ¿Debería modificarse el informe del auditor? ¿Qué dicen ustedes?
Dos alternativas pueden haber. Uno, que ese error fue corregido. Y en este caso parece que ese error fue corregido. Si fue corregido, ¿contra qué cuenta fue? ¿Fue en forma prospectiva o en forma retrospectiva? Retrospectiva. Retrospectiva. Han hecho ajuste en años anteriores. Bien. Si han corregido el error y ese error lo han puesto en notas a los estados financieros y ese error lo han reclasificado en los estados financieros del año anterior, todo está corregido, ¿qué párrafo corresponde? De énfasis. Simplemente es un párrafo de énfasis. Bien. ¿Qué pasaría si el error no está corregido? Desviación. Es desviación. ¿De acuerdo? Bien, mucho cuidado con eso. Vamos a otro caso. ¿Qué pasa en este caso cuando hay un cambio del cálculo de gastos principal para el cálculo de gastos de absorción total del inventario y su evaluación? Hay un problema de cambio de cálculo. ¿Ok? De gastos principal para los cálculos de gastos de absorción total del inventario y su evaluación. No va a haber modificación en sí en los esenciales en los estados financieros. Lo que va a haber es una situación de cambio de cálculo. ¿Ok? En este caso, la idea ¿es un cambio de política contable? ¿Es un cambio de estimación? ¿O es un error? ¿Cuál de los tres resulta ser un cambio de cálculo de gastos principal para los cálculos de gastos de absorción? En el inventario, ¿no? Hubo una forma de cálculo. La forma de cálculo varió. Política. Error. También política. ¿Es un error? Error. Estoy queriendo decir, para el cálculo, en realidad lo que está queriendo decir en el fondo es que cambió el método. El método. La forma de cálculo era lo primero, lo segundo, el promedio, etc. En este caso, en realidad, este es un cambio de método. ¿De acuerdo? ¿El cambio de método es un cambio en el estimado o es un cambio de política? La política. Política. Sí, de política. De la política. Y otra vez entramos en el primer caso. Si es un cambio en la política y este cambio en la política está debidamente explicado en notas a los estados financieros, ¿qué va a pasar? La opinión es limpia y corresponde un párrafo de Énfasis. Énfasis. eso es. Ahora, si hubiera un problema, ese cambio de método no hubiera sido explicado en notas a los estados financieros, eso sería una Desviación. desviación, ¿de acuerdo? O una incorrección. Y si es incorrección, iría a una salvedad. ¿Estamos bien? Veamos algún otro caso. El cambio en la presentación de estados financieros individuales y presentación de estados consolidados. Hubo cambio en la presentación de estados. Eso quiere decir, por ejemplo, puede ser que el estado de resultados ya no se presente por función, sino por naturaleza. Que el balance general se presente no como en activos corrientes y activos no corrientes, sino simplemente en cascada. ¿De acuerdo? Que el estado de flujos de efectivo no se presente por el método indirecto, sino por el método directo. Hay cambios en la presentación, cambios en la exposición. ¿De acuerdo?
no hay lo que diríamos consistencia. No habría una consistencia. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es? ¿Es un error? ¿Ese es un estimado o es cambio de política contable? Cambio de política. Cambio de política. Es un Contable. cambio de política contable. Y otra vez nos vamos a que si está bien revelado, entonces es un dictamen limpio. Que si no está bien revelado, no, y si está revelado, es una opinión limpia, pero vamos a tener un párrafo de énfasis. ¿De acuerdo? Pero si no está bien revelado, entonces estamos hablando de ¿qué? De una incorrección o una desviación y que nos puede llevar a un párrafo más bien, nos puede llevar a un cambio en la opinión. El último. La empresa cambió del método PEPS al método WEPS. Digamos que le cambiemos aquí. Cambió para que no nos confundamos porque eso lo cambió al costo promedio ponderado. Bien, ¿qué es eso? ¿Es un cambio de estimado? ¿Es un error? ¿O es un cambio en política? Política contable. Es cambio en política y otra vez entramos en lo mismo, ¿no es cierto? Si es un cambio en la política y está debidamente revelado, entonces la opinión es limpia. ¿Sí? Aquí debiera ser, ¿no? Yo sé por qué lo puso así su compañera, porque se fue un poco más profundo a la NIA 2 y ahí se basó y dijo la NIA 2 no permite la WEPS, por eso yo le he cambiado a costo promedio ponderado. La idea en este caso es ver que este cambio de método es un cambio de política y si es un cambio de política, entonces nos estamos yendo a que si está bien revelado, la opinión es limpia. Si no está bien revelado, hay una incorrección y así sucesivamente. Esos eran los casos. No estaban difíciles, ¿no? Bien, les voy a sacar algunos casos más y más tarde o esta tarde les voy a pasar otros ejemplos finales para que tengamos el día, los resolvamos el día miércoles y ya estaríamos yéndonos rumbo al examen de dictámenes el día lunes. Todo el proceso de auditoría más dictamen. Eso para el día lunes. Preguntas. Para el dictamen, en dictámenes, con el informe de auditoría, necesitan entonces la NIA 700, la NIA 705 y la NIA 706. No hay ningún otro. Cuando terminemos ese examen, recién vamos a entrar a la NIA 800 de otros asuntos. ¿De acuerdo? Recién vamos a entrar a la NIA 800, pero va a ser un complemento adicional, no va a ser muy complicado. Entonces, así es. El miércoles resolvemos otros ejemplos más. ¿Ok? Y el día lunes, ¿lunes qué es? Lunes, ¿qué fecha? Si el día es 19. 25. 26, ¿no? 25 o 26. 26. El lunes 26, examen, ¿okay? De todo el proceso de auditoría más dictamen. Dictámenes o informes de auditoría, más informes. 80% informes. ¿Ok? Aquí lo estoy anotando. 80% informes. Y solo para darle una lógica, el 20% va a ser el resto de procedimientos de auditoría. ¿De acuerdo?
ya creo que han entendido o tienen alguna duda con relación a informes. Este examen entonces va a ser práctico, ¿no? Sí, práctico. Claro, obviamente, para llegar a ese punto, ya se han dado cuenta ustedes que tienen que saber todas las normatividades, ¿no? Disposiciones, normas nacionales, depende. ¿Ok? Bien, entonces nos estamos viendo el día miércoles. Esperen, les voy a pasar prácticas esta tarde. Que estén bien. Adele. Hasta luego.